En el siglo XVIII, un maestro de colegio dentro de un aula de clase le propuso a un grupo de estudiantes realizar la siguiente tarea: sumar los primeros 100 números naturales. El docente propuso dicho ejercicio pensando que los estudiantes se iban a demorar haciendo esa tarea, mientras él se podía ocupar de otras cosas. Pero no contó que entre esos estudiantes, un niño de 10 años pudo dar con una solución ingeniosa que permitió hacer ese cálculo en menos de 5 minutos. En este video les tengo la fórmula de la suma de los primeros n números naturales, demostrado por ese niño que luego se convirtió en el gran matemático alemán Carl Friedrich Gauss, matemático del siglo XVIII y XIX. Bienvenidos a la Tiza Blanca. Para entender lo que hizo Gauss, no vamos a considerar los primeros 100 números. Vamos a restringir aún más esa lista de los primeros números naturales. Vamos a considerar los primeros 10 números naturales. Y vamos a replicar el razonamiento que él hizo. Muy bien, antes de empezar, sí quiero que tengamos claro que si tomamos cada uno de estos números naturales y los sumamos, al final nos tiene que dar 55. Es más, lo voy a poner aquí, en la parte superior. Este es el número total de la suma de estos 10 primeros números. Entonces, vamos a aplicar el método que hizo Gauss para llegar a esto mismo. Gauss lo que propone es sumar los primeros números con los últimos, tomando este primer número, que es el 1, y sumarlo con este último, que es 10, en este caso. De igual manera, tomar el 2 y sumarlo con 9. Y así sucesivamente, hasta llegar a los números intermedios. Pero para visualizar y practicar de manera segura y mejor esa suma de los primeros con los últimos, lo que hizo Gauss fue considerar la misma lista de números, pero de forma descendente, empezando por el mayor y terminando por el menor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a considerar esa lista. Entonces sería 10 y aquí los tenemos. Después, ¿qué hizo? Tomó la primera columna y la sumó. Sumó 1 más 10. ¿Cuánto da 1 más 10? 11. Después sumó 2 con 9, 2 más 9, y da efectivamente el mismo número, 11. Y si hacemos estas sumas consecutivamente, vamos a dar con que va a dar siempre 11 en este caso. O sea que todas van a dar 11. Este valor constante que se manifiesta en estas sumas va a variar dependiendo de la cantidad de los primeros números naturales. En este caso, para los primeros 10 números naturales, al hacer este razonamiento, nos da que en cada una de estas sumas, por columnas, nos da 11, siempre. Muy bien. Entonces, con este método, lo que está haciendo Gauss es una suma tomando los primeros números de la lista y sumarlos con los últimos. Muy bien. Pregunta, ¿cuántos onces vemos aquí? Como consideramos 10 números, como la lista consta de 10 números, pues por consiguiente hay 10 onces aquí. O sea que tenemos 10 veces 11. Eso se refleja mediante la multiplicación 10 por 11. Lo vamos a escribir aquí. 10 por 11. 10 por 11 recopila la suma de todos estos números, tomando los números iniciales y sumarlos con los últimos. Muy bien. ¿Será que hemos terminado? ¿Será que esta es la fórmula para resolver el problema? Pues no. Porque si observan muy bien, bajo este método que aplicó Gauss, en realidad hay una situación por arreglar. Si observamos muy bien al considerar este método, aquí se hizo la suma de 1 con 10. Pero esa suma también se hizo aquí, en esta parte final. De igual manera, al haber hecho esta suma acá, también se reflejó en el otro lado. También hicimos esa misma suma aquí. Y así sucesivamente.
¿Qué está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo es que bajo esta metodología y bajo estas consideraciones estamos sumando doble. Por lo tanto, esta operación que está aquí no recopila exactamente la suma de los 10 primeros números naturales. Estamos sumando doble, por lo tanto, esa no es la respuesta. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues si con esta metodología estamos sumando doble y está representado por esta multiplicación, pues si yo tomo esto y lo divido entre 2, me deshago de ese problema del conteo doble. O sea que si considero esto y lo divido entre 2, eso me va a dar precisamente la suma de los primeros 10 números. Vamos a definir ese 10 como la suma de los primeros 10 números naturales. Y vamos a operar. ¿Cuánto es 10 por 11? Vamos a hacer el cálculo aquí. 10 por 11 da 110. Pero por la fórmula y por las consideraciones anteriores tenemos que dividirlo entre 2. Porque queremos evitar contar doble. O sea que, efectivamente, la suma de los 10 primeros números, considerando esta fórmula, este método, coincide con lo que hemos considerado inicialmente, que es efectivamente 55. Y ese es el método que aplicó Gauss. Ahora bien, este razonamiento que hicimos para este caso particular, vamos a aplicarlo ahora para cualquier suma de n primeros números naturales. No vamos a considerar la lista de los 10 primeros números, vamos a considerar una lista de n primeros números naturales. Y vamos a involucrar variables, específicamente la vinculación de la letra n, para poder llegar a una fórmula general parecida a esta que está aquí en la parte inferior. Y ahí sí presentarles esa fórmula para que la utilicen, no solo para sumar los 10 primeros números, sino para cualquier primeros números que se les antoje. Entonces, vamos con ello. Considerando los n primeros números naturales, aquí ya estamos en un proceso de generalización para llegar a una fórmula. Miren que aquí estamos considerando n primeros números naturales, donde n nos da ese grado de libertad de considerar cualquier lista de los primeros números naturales. Entonces, ya estamos en ese proceso de crear la fórmula. Muy bien, aplicamos el mismo razonamiento que en el caso anterior. Primeros n números y considero de forma descendente esa misma lista. Sería n, n-1, n-2, n-3, 1. Ok. Sumamos las columnas. N más 1, que es lo mismo que 1 más n. Aquí nos daría la expresión n más 1. Si hacemos este mismo razonamiento, si tomamos esto y lo sumamos con el de arriba, vamos a tener n menos 1 más 2. Y aplicando operación entre estos dos números, vamos a tener que el resultado va a ser n más 1. Al final va a seguir siendo n más 1, igual que el anterior. Si aplicamos el mismo razonamiento, tenemos n menos 2 más 3. Si sumamos n menos 2 más 3, también nos va a dar el mismo n más 1 en cuestión. Si continuamos y sumamos n menos 3 y le sumamos 4, también nos va a dar n más 1. Y llegando a la parte final, si aplicamos la suma, 1 con n o n con 1 nos va a dar a fin de cuentas la misma expresión n más 1. Pregunta, ¿cuántos n más 1 hay aquí? Como estoy considerando una lista de n números naturales, pues aquí hay n veces n más 1 en esta lista. N más 1, 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 n veces. Y bueno, ¿cómo traducimos esto? ¿Cómo hacemos esto en términos de fórmulas? Siguiendo el razonamiento anterior.
Aquí voy a borrar y voy a poner n más 1. Ya sabemos que el resultado es n más 1. Así como coloqué S10, voy a colocar S asociado a la suma y n asociado a los n primeros números naturales. ¿A qué va a ser igual Sn? Va a ser igual a la multiplicación de los n veces n más 1, ¿sí? Es más, voy a poner paréntesis para destacar aún más esa multiplicación y a ello lo dividimos entre 2. No nos olvidemos que hemos estado contando doble, hemos estado haciendo sumas dobles, por lo tanto tengo que dividir entre 2 para deshacerme de esa suma doble que estoy haciendo y contar con la única suma de los n primeros números naturales. Y miren lo que aparece aquí. Vamos a repintarlo en un color. Vamos a utilizar este color, azul. Llegamos a la fórmula general para calcular cualquier suma de n primeros números naturales. Se las presento. Es esta que está aquí. Y aplicando esta fórmula para la suma de los primeros 100 números naturales, como lo hizo Gauss, tenemos lo siguiente. Solamente basta con considerar n igual a 100 y reemplazarlo en la fórmula, tal cual como está aquí en la parte derecha. Tomando n igual a 100, tenemos 100 multiplicado por 100 más 1, ¿sí? Porque tenemos n multiplicado por n más 1, aquí está reflejado eso, y todo eso lo dividimos entre 2. Entonces eso nos da 100 por 101 dividido 2, y pues nos da 10.100 dividido 2, finalmente nos da 5.050. O sea que la suma de los primeros 100 números naturales da nada más y nada menos que 5.050. Y asimismo, tú puedes jugar con cualquier suma de cualquier n primeros números. Solamente basta con considerar ese último número natural de la lista y tomarlo como n y reemplazarlo en la respectiva fórmula para saber cuál es la suma de toda esa lista de números naturales. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete por favor para que me apoyes y sigamos creciendo y compartiendo conocimiento matemático a ustedes, al alcance de ustedes. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.